Sí, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor un domingo más para aprender de su palabra y también para poder alabarle. Antes de empezar pues, esta reunión, me gustaría que nos pusiésemos en pie y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por este día que tú nos das, Señor, gracias porque tú nos has cuidado, nos has permitido, Señor, estar un día más aquí, Señor, reunidos para poder adorarte y alabarte, Señor. Te pedimos que tú aligeres los pasos, Señor, de los que han de llegar también, Señor, y también que tú nos cuides, Señor, en este momento y estés en todo momento con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Un día te levantas, te miras al espejo, las ojeras te asustan. En un momento te das cuenta de que necesitas algo que te ayude a vencer la prueba que enfrentas desde hace mucho tiempo. Miras a través de la ventana de tu casa y no ves salir el sol. Todo parece gris. Sin embargo, en tu corazón sabes que hay algo más allá. Sabes que lo que necesitas es más grande que tú. Sin importar la circunstancia, el obstáculo, la prueba, tú quieres salir adelante, vencer. Mira a tu alrededor, respira profundo. Ora. Eleva una oración con certeza de que hay alguien que te ama más que a nadie y que ya te ha dado la victoria. No desmayes. No pierdas la fe. La mejor forma de vencer a la prueba es creyendo que ya eres más que vencedor y reconociendo que la victoria la encuentras en Jesús. Él está allí para levantar tus brazos, llenarte de fuerza y caminar contigo. Háblale con fe. Él te va a responder. ¿Quién no se siente identificado con este vídeo, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos podido llegar a sentir así? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más con esa maleta que cargas a tus espaldas, con dificultades, con problemas, con procesos? Sabemos que pasar por todo esto nos va a producir cansancio, dolor, pero con Jesús a nuestro lado, déjame decirte que somos más que vencedores. En Mateo 11:28 Jesús nos hace una invitación y nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y yo no sé cómo te puedes sentir en esta tarde o cuánto peso puedes llevar en tu mochila, pero lo que sí te puedo decir y estoy convencida es que no hay mejor lugar que estar delante de la presencia del Padre. Conectarnos directamente con Él, dejar a un lado todo lo que ocupa nuestra mente para poder abrir nuestros corazones y llenarlos de Él, llenarlos de su amor, de ese amor que no te va a fallar en ningún momento. Él está esperándote con los brazos abiertos para darte la paz y el descanso que necesitas. Vamos a alabar al Señor. Abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Jesús borró nuestra maldad.
descansar. Ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré, Cristo nos llama. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su
estarán, y en su presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. Padre, te damos gracias por este tiempo que invertimos en glorificar tu nombre, en ser llenos, tiempo en que pasamos, Señor, a darte de aquellos que nos has dado provisión. Elevamos nuestra voz en acción de gratitud porque podemos, Señor, bendecir y ser bendecidos. Podemos, Señor, ser llenados de ti y a su vez transmitir a otros para ser llenados. Gracias por este tiempo en el cual pasamos ante tu presencia y ahora, oh Dios, vamos a depositar lo que a bien podamos. Disponga nuestro corazón para que tu obra, Señor, siga cubriendo los lugares y siga, oh Dios, haciendo la obra de la redención para la cual tú nos has llamado a través de la persona de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
Antes de la palabra del Señor, quería recordarles los anuncios que nos toca el grupo de limpieza, el B. El martes también, el curso de Maú, preguntar a Carmelo la hora para concretar los que quieran, los que están en el curso, que queden con Carmelo a ver cuándo mejor les viene. También recordarles el miércoles, el grupo de mujeres a las 6:30 de la tarde. Jueves oración de 7 a 8. Y domingo, tal día como hoy, a las 5:30, cafetería solidaria. Y a las 6 de la tarde, alabanza y palabra. Dar las gracias también a todos aquellos que colaboraron con cada cajita, ¿no?, de Operación de Niños de la Navidad, que al final pues se han recogido pues 44 cajitas. O sea, para ser lo chiquitito que somos, ¿no? La verdad que ha sido un buen grupo. Así que dar gracias por ello y también orar y recordarnos de Ainhoa, que están fuera de aquí, de Fuerteventura, también por Marta Revillón, seguir orando y recordarles que cuide de darle paso a Marta con la palabra. Me gustaría que Will pudiera orar por ella. ¿Tenías esto apagado? Buenas tardes. Estaba apagado, ¿no? Ahora sí se oye. Vale, lo que yo me voy aquí ubicando, vamos a ir a Efesios 6, del 10 al 18. Si tienen sus Biblias en papel, en el móvil, donde quiera que la tengan, vayan buscando el pasaje. No lo vamos a leer todavía, pero para que lo tengan ya presente y no perdamos tiempo después. Efesios 6, del 10 al 18. Hoy estoy incómoda aquí. Vale, más o menos creo que ya lo tienen todos delante. Guárdenlo para después, ¿vale? Hace algunas semanas, no sé quiénes pudieron estar, pero Airán nos hablaba acerca de Job. ¿Quién se acuerda? ¿Quién estaba? ¿Estaban? Las manitas arriba, no pasa nada, no les voy a poner falta, ¿vale? Estaban, yo creo que la mayoría más o menos estaba, ¿no? Y nos hablaba acerca de que Job fue un hombre que lo tenía todo, ¿no? Y no solamente estoy hablando de lo material, que también, que ya vimos que tenía un montón de posesiones, un montón de riquezas, sino que también lo tenía todo porque tenía mucha riqueza personal y espiritual, ¿no? Y además también amaba a Dios. O sea, Job era un partidazo. Job era el marido que toda mujer cristiana quisiera tener. Lo tenía todo. Era recto, era íntegro, era trabajador, era serio, era responsable, era incluso inteligente. Y lo mejor de todo, amaba al Señor por encima de todas las cosas. Pero vimos también que un día la cosa se torció para Job, ¿no? A pesar de que él lo había hecho todo bien. Dios permitió que lo perdiera todo. Perdió sus posesiones, perdió su familia y perdió incluso la salud. Pasó de tenerlo todo, absolutamente todo, a no tener nada. Pero aún así vimos también que permaneció íntegro y permaneció fiel a Dios. Cosa que a su mujer le daba mucha rabia, por lo que vimos, ¿no? Le daba rabia que Job intentara mantener la dignidad aún en medio de toda esa catástrofe. Ella decía, pero vamos a ver, Job, lo hemos perdido todo y tú todavía sigues confiando en Dios. Sigues pensando que Dios es bueno a pesar de todo lo que ha pasado. Sigues pensando que vale la pena serle fiel a un Dios que permite que nos pasen cosas malas a nosotros, que
que hacemos las cosas bien. Y al final le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y se fue. Y vemos que Job le contestó cuando ella le estaba soltando todo lo que en realidad pensaba. Job le contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y este es el tema para hoy, ¿no? Es el título de la predicación. Enfrentando días malos sin morir en el intento. Y quizás es un título un poco largo, ¿no? Cuando estudiamos homilética nos dicen, los títulos tienen que ser de 3 palabras. Mi profesor tiene que estar trinando. Pero bueno, no había manera de resumir lo que yo quería decir en solamente 3 palabras. Así que ese es el tremendo título de hoy. Enfrentando días malos sin morir en el intento. Y la verdad es que hay días, incluso temporadas, incluso años, en los que parece que nos sale todo mal. Nos salimos de una para meternos en otra, ¿no? Parece que no se acaba. Y yo no sé ustedes, pero cada vez intento pasar menos tiempo en las redes sociales. Si no es por trabajo, es que intento no entrar. Intento no abrir el Facebook, porque es horroroso. Es horroroso. Uno entra por distraerse, por chusmear un poco de la vida de los demás, a ver si suben fotos, a ver cosas así, ¿no? Pero lo que te encuentras son noticias de terremotos, de volcanes en erupción, de la posibilidad de un nuevo confinamiento, desabastecimiento, apagón, inflación, violaciones, asesinatos, violencia intrafamiliar, crisis económica, suicidios, enfermedades mentales. Lo podríamos resumir todos estos temas que nos encontramos al abrir las redes sociales, lo podríamos resumir bajo el titular, todo mal. Todo mal. Lo mires por donde lo mires, todo mal. O sea que parece que no encontramos nada bueno. Y vemos que la gente publica cosas y vemos cómo están desesperados y cómo muchos hacen cosas que no tienen sentido porque no tienen esperanza. Y al final uno se queda agotado, ¿no? Porque entras para distraerte y al final sales con más carga mental. Entras para desconectar y lo que haces es embotarte más, ¿no? Pero al fin y al cabo es nuestra realidad. Aunque queramos desconectarnos a veces, aunque intentemos no mirar mucho, es nuestra realidad. Es la realidad que estamos viviendo a nivel personal y también es la realidad de nuestro entorno. Y por más que muchas veces nos gustaría hablar de las vacas gordas, hablar de unicornios rosas, hablar de un montón de cosas bonitas, nos vemos obligados a hablar desde aquí de este tipo de cosas, porque son las cosas que tenemos que enfrentar, es nuestra realidad y no podemos obviarla. Y al final es que estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, pero hay esperanza. Ese es siempre el mensaje, ¿vale? Lo estamos pasando mal ahora, pero hay esperanza. Yo no sé si ustedes son de mucho leer. ¿Hay alguien aquí que le apasione leer? ¿Que ame la lectura? No, ninguno, en serio. No estoy hablando de la Biblia, ¿vale? También estoy hablando de otras cosas. ¿A nadie le gusta leer? ¿Vale? Entonces, sí, tú. Entonces no sé si me van a entender mucho. Porque cuando te gusta leer o te ha gustado un libro en concreto, que yo creo que aunque sea un libro, ¿no? En toda nuestra vida, nos ha producido esto que les voy a decir. Esa sensación desde que te enganchas a ese libro y no puedes soltarlo hasta que terminas, ¿no? Porque estás empatizando con la vida del protagonista. Su dolor es tu dolor, ¿no? Lo que le pasa es como si te lo estuvieran haciendo a ti. Es una cosa que la vivimos en primera persona. Y pensando en esto, pensando en la historia de Job, nuestra tendencia como creyentes, cuando escuchamos o leemos, que parece ser el menor de los casos, cuando escuchamos acerca de la historia de Job, tendemos a identificarnos con Job, ¿no? Con el sufrimiento de Job. Mira cómo sufría, igual que sufro yo. Decimos, wow, qué gran ejemplo, qué integridad, qué sabiduría, a pesar de todas las cosas que estaba sufriendo. Pero en realidad, si somos
sinceros, no somos tanto como Job, sino que somos un poco más como la mujer de Job. Nos ofuscamos, nos frustramos, no entendemos por qué tiene que pasarnos cosas malas a nosotros si somos gente buena, si somos gente que intentamos hacer las cosas bien, y hacemos como la mujer de Job, nos alejamos de Dios, y quizás no todos llegamos al punto de alejarnos físicamente, de dejar de asistir a la iglesia, dejar de reunirnos, evitar a la gente para no tener que estar dando explicaciones, pero sí que espiritualmente nos alejamos de Dios. Y en el fondo es porque nos negamos a creer que Dios es bueno. Es muy triste, pero esto pasa muchas veces. Y nos llenamos de amargura porque la idea de que Dios se equivocó en su plan con nosotros, la idea de que Dios está haciendo una injusticia con nosotros empieza a tomar cada vez más fuerza. Tanta fuerza que la amargura desplaza al amor, a la confianza y a la fe. Y cuando todo nos va súper bien, cuando todo va genial, cuando todo va estupendo, pues es súper fácil darle las gracias a Dios, ¿no? Cuando estamos contentos es como, ay, me sale natural. Gracias por el sol, gracias por las nubes, gracias por todo, ¿no? Porque me va súper bien y lo veo todo bonito. Nos sentimos cuidados, bendecidos, y a veces no suele pasar, pero bueno, a veces nos sentimos tan bien que nos sentimos intocables, nos sentimos inquebrantables, nada malo puede pasarme. Pero cuando la cosa se pone fea, ya no es tan fácil dar gracias. No nos brota el agradecimiento desde nuestro corazón de una forma natural. Nos cuesta creer que hay propósito en ese dolor que estamos pasando. Nos cuesta creer que sea para nuestro bien, o sea, nos ofuscamos, no sabemos cómo eso que estamos pasando puede revertirse en bien. Nos cuesta encontrar gozo en medio de la prueba. Ese gozo del que nos habla en la carta de Santiago, que dice que tenemos que gozarnos en el tiempo de la prueba, porque la prueba va a producir en nosotros paciencia. Y nos gustaría saltarnos ese pasito, ¿no? Ese paso del dolor y de la prueba, y nos gustaría que la paciencia y la madurez sí vinieran a nosotros, pero por ciencia infusa. Pero por experiencia y por lo que hemos pasado, sabemos que no funciona así. Tenemos que pasar por el dolor para obtener paciencia y madurez. Así que, sabiendo esto, sabiendo que por muy creyentes que seamos, que por muy bien que hagamos las cosas, no estamos exentos de pasar por malos tiempos. Y sabiendo esto, en Efesios encontramos cómo resistir el día malo. Hace 1 año y medio, exactamente el 1 de marzo de 2020, último domingo en el que pudimos asistir al culto sin las mascarillas, por lo menos en esta iglesia, porque el domingo siguiente hubo calima y no nos pudimos reunir, y ya luego ya nos encerraron y se acabó, ¿no? El 1 de marzo de 2020 fue el último día que pudimos venir a este culto sin mascarilla, justo antes de que empezara este tiempo tan malo. Hablé de este mismo texto que vamos a ver en el día de hoy. Hablé acerca de la panoplia, que significa la armadura completa. Y hoy voy a pasar un poco por encima de este texto. No lo vamos a estudiar en profundidad como hicimos ese día, porque también me quiero enfocar en otras cosas. Pero si ustedes quieren saber lo que significa cada pieza, para qué servía, qué significa nuestra vida espiritual, pueden ver esta predicación en el canal de YouTube. Se llama Panoplia. Hoy solamente voy a dar unas pinceladas de lo que significa para nuestra vida espiritual y cómo debemos usar esta armadura para ayudarnos a resistir en el día malo. Ahora sí, vamos a ir a Efesios. Versículo 10 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible,
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Luego seguimos leyendo el resto. Y nos fijamos que es muy importante lo que dice el versículo 13, que dice que nos pongamos algunas piezas de la armadura, según el día, según nos parezca o según nos combine mejor con el outfit que llevemos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Que nos pongamos toda la armadura, panoplia, toda completa, todas las piezas que nos menciona aquí. Vamos a ir al versículo 14, que dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. La primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. Y ajustarse el cinturón de la verdad significa ajustarse a vivir según la palabra de Dios. Vivir como Dios quiere que vivamos. Él quiere que conozcamos su verdad y que nos afiancemos en ella, para que cuando el diablo venga con sus mentiras, pues no nos vaya a confundir, que estemos bien seguros. Porque cuando uno está convencido de algo, cuando uno tiene las ideas claras, cuando uno tiene las ideas bien arraigadas, cuando tienes argumentos de peso y además lo has vivido y lo has experimentado en primera persona, es muy difícil hacerte dudar. Y si nosotros vivimos bien ajustados a la palabra de Dios, si lo conocemos, si sabemos lo que a Él le agrada, sabemos lo que a Él le desagrada, entonces es que vamos a estar más fuertes ante un ataque. Para defendernos necesitamos estar ajustados a la verdad. Vale, el versículo 14, segunda parte. Y la coraza de la justicia de Dios. Esta es la segunda pieza, coraza de justicia. La coraza protegía el pecho del soldado. Y aquí nos está describiendo a un soldado romano, que era lo que había en la época, ¿no? Y esta coraza protegía el pecho, donde están todos los órganos vitales, especialmente el corazón. Y de la misma manera, vivir de una manera justa, coraza de justicia, vivir de una manera justa, nos protege el corazón de los ataques del diablo. Para el diablo fue relativamente fácil derribar a la mujer de Job, ¿no? Le pasaron unas cuantas cosas fuertes, no estoy quitándole valor a su dolor, pero le pasaron unas cuantas cosas y pudo con ella, cosa que no pudo con Job. A su mujer le quitaron las bendiciones y ella se derribó, pero Job permaneció íntegro porque él vivía de una manera justa, era íntegro, era recto. Así que para defendernos tenemos que vivir vidas justas, lo más posible alejados de todo aquello que nos haga caer. Y digo esto porque muchas veces queremos hacer las cosas bien, un poco de boquilla lo decimos, queremos hacer las cosas bien, pero sin querer soltar ciertas cosas que sabemos que nos van a hacer caer, cosas con las que tenemos debilidad. Y todos tenemos tendencias distintas, no todos somos tentados en la misma manera. A todos el diablo nos da por donde más nos duele y no coincide el uno con el otro. Por ejemplo, si tu tendencia es criticar, no te juntes con personas que te llevan a eso, porque hay personas con las que te juntas y solamente es hablando mal de todo el mundo. Si tu tendencia es la borrachera o estar codiciando otra persona que no sea tu pareja, evita ciertos sitios y ciertas situaciones, ¿no? Si quieres proteger tu corazón, no te asomes a la barandilla de aquello en lo que tú eres tentado, de aquello en lo que tú sabes que eres vulnerable de caer. Protégete tu corazón viviendo una vida justa. La tercera pieza, versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Tercera pieza, calzado de la paz.
Las sandalias, hoy en día se usan botas los soldados, ¿no? Pero en aquel momento se usaban sandalias que servían para proteger el pie, para poder tener equilibrio en los lugares difíciles, ¿no? Y además también para que el soldado pudiera moverse con mayor agilidad. Y por un lado, este calzado de la paz, estas sandalias, significan la estabilidad y la paz que encontramos en Jesús. Pero también significa que debemos estar preparados para anunciar el Evangelio de la paz. Necesitamos calzarnos con esa paz y esa estabilidad que Jesús nos da para poder compartir con otros la esperanza de Jesús. Esa paz, yo no sé si alguna vez alguien les ha dicho, es que me transmites paz. Y no es porque seamos algo especial, sino porque tenemos la paz del Señor en nuestro corazón y eso se refleja. La cuarta pieza, versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuarta pieza, escudo de la fe. Y vemos que dice escudo de la fe. No dice escudo de la creencia, escudo de lo que a mí me parece, escudo de lo que yo creo. No dice eso, dice escudo de la fe. Porque una creencia es un conocimiento intelectual, pero la fe implica conocer y experimentar a Dios. La fe es actuar conforme a esa creencia intelectual que decimos tener. Es implicarnos, es vivir conforme a eso que decimos creer. Con el escudo de la fe dice que podemos defendernos y apagar todas las flechas, todos los dardos, según la versión que estén leyendo, encendidos del diablo, todos esos dardos que nos dispara el enemigo. Y el propósito de este escudo es ese, impedir que las flechas encendidas lleguen a nuestro corazón. Y el enemigo, como decíamos antes, todos somos tentados en diferentes formas, pero él nos conoce y sabe qué dardo específico lanzarnos a cada uno para destrozarnos. Así que para defendernos tenemos que poner en práctica, levantar el escudo de la fe. De nada vale que lo llevemos a la espalda o lo llevemos así en un brazo o nos lo dejemos en casa. El escudo está para levantarnos, para defendernos, para depender del Señor en el momento del ataque. Porque si tú haces así, pues ahí mucho no te vas a poder defender, ¿no? Tú a ti mismo. Necesitas el escudo de la fe. Necesitamos mantener una vida de fe bien arriba, no allá abajo, bien arriba, para detener los ataques del enemigo. Quinta pieza, versículo 17, la primera parte. Pónganse la salvación como casco. Algunas versiones dice yelmo, pero vamos, es lo mismo, un yelmo o un casco. Y cuando sentimos que nos vamos a caer por unas escaleras o alguien viene a darnos un golpe, ¿cuál es la tendencia natural? ¿Qué hacen? Sueltan los brazos y se dejan caer, ¿no? ¿Verdad? Intentamos, así como nos echamos las manos a la cabeza. Es un instinto que tenemos, ovillarnos para protegernos. Y eso es lo que nos da el casco de la salvación, nos da seguridad. Y si nosotros estamos constantemente dudando de nuestra salvación, vamos a vivir siempre con miedo. Y eso es una puerta abierta que le estamos dejando al enemigo. Vivir con, seré salvo, no seré salvo. Esto que hice, ya perdí la salvación. Eso nos va a hacer débiles. Y el diablo nos va a dar en ese punto débil. Jesús vino a darnos vida y vino a darnos libertad. Y nosotros debemos cuidar nuestra salvación, como nos dice el versículo. Tenemos que cuidar nuestra salvación, pero no en el sentido de que la vamos a perder, porque no es algo que nosotros hemos ganado. Jesús ganó esa salvación por cada uno de nosotros. Cuando nos dice, cuida de tu salvación con temor y temblor, se refiere a que debemos cuidar, que debemos valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Cuidar nuestra manera de vivir, vivir en la manera que a Dios le agrade cada día. Tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. Somos, como dice Primera de Pedro 2:9, linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que necesitamos proteger nuestros pensamientos, necesitamos seguridad, necesitamos recordar quiénes somos, quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto debe darnos seguridad, porque nosotros somos variables, pero Dios no cambia. Y si Él nos ha dado salvación, Él no nos la va a quitar, porque Él ya era consciente de que vamos a fallar una y otra vez. La sexta pieza, en el mismo versículo, segunda parte, dice: y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, sexta pieza. Un soldado no podía salir a la batalla simplemente con tener la armadura puesta, ¿no? Sin llevar en su mano esa espada, porque es la única arma ofensiva. Las demás piezas de la armadura no nos defienden, pero con la espada ofendemos, atacamos, ¿no? Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo? Escrito está, escrito está. Sacó la espada para defenderse. A mí no me vengas con paparruchadas ni con historias, Satanás. Escrito está. Y la palabra está para eso. La espada está para eso. Para luchar contra los pensamientos, contra las dudas, cuando empiezan a llegarnos, cuando empiezan a decirnos cosas que no son, cuando empezamos a tener miedo. La palabra está para eso. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a traerla a la memoria cuando más la necesitamos. Pero para esto debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo no nos va a traer a la memoria lo que no está en la memoria. Y con esto quiero decir que no podemos recordar lo que no hemos estudiado y ni siquiera leído. Dicho con otras palabras, si no lees la palabra de Dios porque no ves la necesidad, no puedes recordar en el momento de necesidad lo que no has leído. Así que necesitamos saber manejar la espada. No es cualquier cosa, necesitamos saber manejar la espada, no solamente para tener conocimiento intelectual, sino porque la vamos a necesitar en el peor momento. Y necesitamos coger agilidad para poder contraatacar las mentiras del diablo. Y la última herramienta que se nos da no es un arma, no es una pieza de la armadura, pero debe acompañar a todos los demás, porque es esencial para poder librar la batalla. Y esta es la oración. La oración tiene que acompañar siempre a todos los demás. Esto lo vemos en el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y esto me lleva a otro texto, ¿no? Que a lo mejor a primera vista les va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, que está en Eclesiastés 7, del 13 al 14. Y dice: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Aquí se nos dice, en este versículo que acabo de leer, que tenemos que aceptar las cosas tal y como Dios nos las manda, las buenas y las malas también. Pero en Efesios se nos dice que tenemos que orar por todo, ¿no? Y quizás esto nos puede llevar a pensar, ¿qué sentido tiene orar si no se puede enderezar aquello que Dios torció? ¿Qué sentido tiene? Y aquí hay tres temas, y son tres temas que son delicados y son complicados de entender. Estos temas son la soberanía de Dios por un lado, nuestra libertad para elegir, y también está el tema de la voluntad de Dios. En primer lugar, Dios es soberano. Esto significa, lo voy a leer tal cual, Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, reina sobre toda la creación
y su voluntad es la causa final de todas las cosas. Dios es soberano, pero esto no significa que Dios va a obligar a alguien a hacer lo que no quiere hacer. Es soberano, es libre y es capaz, pero no va a ir en contra de su carácter y no va a ir en contra de la libertad de elegir que Él nos ha dado. Y en segundo lugar, otra cosa que vemos aquí en estos versículos, para responder a esta pregunta, ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Tenemos que hacernos dos preguntas más. La primera sería, si quieren me contestan y si no, no, pero por lo menos en sus cabezas me gustaría que contestaran y luego pues ya se dan cuenta de si estaban acertados o no. La primera pregunta, ¿la oración cambia la forma de pensar de Dios? O dicho de otra manera, ¿la oración cambia la voluntad de Dios? La respuesta es que no. La oración no cambia la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no puede cambiar su voluntad porque su voluntad es tres cosas. A ver quién me las dice. Buena, agradable y perfecta. Nosotros cambiamos de opinión, ¿no? Constantemente. Cuando vemos que hay una manera mejor de hacer las cosas. Pensábamos que era A y vamos a muerte con el plan A. Pero luego en el camino nos damos cuenta que B es mejor. ¿Y qué hacemos? Cambiamos de opinión. Pero Dios conoce absolutamente todo. Conoce el principio, conoce el final. Y sus planes son perfectos. No hay margen de error. No tiene nada de lo que arrepentirse. Y quizás, si manejas la espada, estés recordando algunos mensajes, algunos pasajes en los que parece indicar que Dios se arrepintió de alguna cosa que hizo, ¿no? A ver. Pero esto es una cuestión de traducción. La misma palabra hebrea que significa arrepentirse o cambiar de opinión, también tiene otro significado y significa dolor o traer consuelo. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Génesis 6:6, que dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es una palabra polisémica, es una palabra que tiene varios significados. Y si le aplicamos el significado secundario de la palabra, podemos entender que este versículo está queriendo decir que a Dios le produjo dolor en su corazón la maldad de los seres humanos y no que se arrepintiera, porque Él ya sabía lo que iba a pasar, pero eso le produjo dolor. Así que, ¿la oración cambia la voluntad de Dios? No, la oración no cambia la voluntad de Dios. Segunda pregunta, ¿la oración puede cambiar las cosas? Ahí nos animan. La oración puede cambiar las cosas. Sí, la oración puede cambiar las cosas. La oración no cambia la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero sí puede cambiar las circunstancias si nosotros se lo pedimos. Y le voy a poner un ejemplo muy tonto y muy simple. Vamos a poner que la voluntad de Dios es que yo vaya de aquí al matorral. Ese es el plan, ¿vale? Simple, sencillo, no tiene complicación. La voluntad de Dios es que yo vaya de aquí al matorral. Y yo no voy a estar orando para decirle, no, Señor, al matorral, no, mándame patetir. O sea, eso sería ir en contra de su voluntad. Pero sí que le puedo pedir que Él me provea de un medio para yo llegar de aquí al matorral. Y en vez de ir caminando, voy en coche, ¿no? El plan es exactamente el mismo, ir de aquí al matorral, pero las circunstancias, por lo menos para mí, van a cambiar, porque no voy a llegar tan reventada y voy a llegar en menos tiempo, ¿no? Y Él se complace en contestarnos, se complace de que oremos, porque la oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Nosotros le presentamos nuestras peticiones, pero las pedimos conforme a su voluntad, aunque a veces que nos queremos salir del tiesto, pero cuando oramos, pedimos que sea conforme a su voluntad
y no a la nuestra. Y Él promete escucharnos y Él promete conceder los deseos de nuestro corazón, pero siempre y cuando los deseos de nuestro corazón estén dentro de su voluntad. Entonces, ya voy a terminar. Conclusión, varios puntos. Ser creyente no nos va a librar de pasar por malos tiempos, por malas temporadas. Segundo punto, no puedes cambiar la voluntad de Dios, pero sí que puedes orar para que Dios obre en las circunstancias. Tercer punto, Dios nos manda la prueba, pero también nos manda la salida. Y la salida pasa siempre, siempre por ponerse toda la armadura completa. No solamente a trozos, toda la armadura completa. Porque la armadura completa nos ayuda a vivir conforme a su voluntad, a vivir vidas justas que dan buen olor y que dejan en buen lugar a Jesús. La armadura nos ayuda a gozar de la paz y de la estabilidad que tenemos en Jesús y a compartir esa esperanza con los demás. La armadura nos ayuda a aferrarnos a la seguridad de que somos quien Dios dice que somos. Nos ayuda a aprender a manejar la espada. Tenemos que aprender a manejar la espada. Debemos memorizarla. Y también debemos orar en todo tiempo, porque por medio de la oración Dios puede cambiar, no su voluntad, pero sí puede cambiar las circunstancias. Y si somos obedientes y si usamos toda la armadura y no nos saltamos los pasos, Dios nos promete varias cosas. Nos promete que todo lo que estamos pasando es temporal, que todo es por nuestro bien, aunque no lo podamos ni ver ni entender en este momento, que es circunstancial, es pasajero, pero Él es eterno. Nos promete que vamos a madurar, que vamos a experimentar su paz y su gozo aún en medio del dolor. Nos promete que vamos a tener una recompensa en el cielo, porque a veces la queremos ya, ¿no? Queremos que nos responda ya y queremos ver el fruto de lo prometido ya. Pero si no es ahora, será en algún momento. Y sobre todo nos promete que Dios va a estar con nosotros. Nos promete que no vamos a estar solos, que aunque sintamos que Dios nos ha olvidado, que estamos desamparados, eso no es verdad. En medio de la prueba, ahí está Él con nosotros. Cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente tiene varias funciones. Nos consuela, nos guía, nos regenera, nos trae convicción de pecado, nos enseña y nos santifica. Y vuelvo al principio. Cuando la mujer de Job le reprochó el mantenerse íntegro, a pesar de que todo iba mal, Job le contestó: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y puede que las circunstancias que nos rodean en este momento y que parece que se van a mantener en el tiempo no sean las mejores. Pero en medio de toda esta situación tenemos que recordar que Dios no nos abandona, que hay propósito en los días malos, aunque no lo podamos ver ni entender. Y la última cosa es que tenemos las herramientas, tenemos su armadura y también tenemos la oración. Así que vamos a usarlas para vencer al enemigo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú no nos desamparas, Señor. En medio de toda la situación difícil que estamos viviendo, en medio de tanta desesperanza, tanto dolor, Señor, sabemos que tú estás ahí con nosotros. Sabemos que no eres un Dios distante, sabemos que eres un Dios que se conmueve con nuestro dolor. Sabemos que nos das pruebas, pero también nos das la salida, Señor. Sabemos que por medio de esas pruebas vamos a experimentar la paz, la paciencia, Señor. Y por medio de esas pruebas es que nos vamos a parecer más a ti, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que estás en medio de todo. Te damos las gracias por las cosas buenas y también por las cosas malas, porque sabemos que al final todo repercute para bien, para el bien de los que te aman. Y nosotros, Señor, te amamos a ti. Queremos hacer tu voluntad, Señor.
Queremos servirte, queremos vivir vidas justas, queremos mantenernos íntegros, Señor, aún en medio de toda esta situación, Señor, en la que lo natural es apartarnos, es frustrarnos, es enfadarnos y pensar que tú no eres bueno, Señor. Eso es lo natural. Pero no queremos hacer eso, Señor. Queremos vivir aferrados a ti, Señor. Ayúdanos a usar todas las piezas de la armadura, Señor, y darnos los toques cuando salimos sin ponernos una parte de ella. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de orar, no para que se cambie tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, Señor, sino para que cambien las circunstancias, Señor. Te damos las gracias por estar. Te damos las gracias por no desampararnos, Señor. Te damos las gracias porque tú eres el centro de toda la enseñanza, Señor. Eres el centro de todo, Señor, y te pedimos que tú nos sigas formando, aunque tengamos que sufrir en el proceso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Gracias al Señor por su palabra, que es justa, verdadera y real, ¿verdad? Y también a Marta por estudiarla, exponerla y también dejándolas tan mascaditas. Así que, sin más, antes de despedirnos, recordarles nuevamente los anuncios, que seguramente se acordarán, el equipo de limpieza es él. Bien. Vale. Martes, lo tengo aquí. Curso de Maú, preguntar a Carmelo. El horario, exactamente. Gracias. Me lo están dejando más caído también ustedes, ¿eh? Jueves oración de 7 a 8. Domingo, tal día como hoy, 5:30, cafetería solidaria. ¿Perdón? Bien, pero se lo tenía después. No, mentira, me lo salté. Gracias. Y nada más. Así que les pido ponernos en pie para despedir este tiempo en oración y que el Señor pues, nos cuide esta semana. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder estar aquí reunidos, poder alabarte, Señor, poder escuchar tu palabra y aprender cada día más de ti. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú los bendigas, Señor, los cuides en sus trabajos en esta semana. También acordarnos de Ainhoa, Señor, que está allá en la península estudiando, Padre, que tú le des fortaleza y también la sigas cuidando. Y también a Marta Rebellón allá en Colombia con su familia, Señor, que tú le des paz, Señor, y que también disfrute este tiempo que pueda estar allá en familia, Padre. Sin más, síguenos tú guardando y bendiciendo, Padre. En nombre de Jesús, amén.